Han pasado muchos años que no he vivido en mi tierra y he recreado recuerdos, vivencias, imágenes que me ayudan a vivir y a trabajar. Hace algún tiempo, Antonio Gala me contó en mi casa el testamento de Abderramán III. Hablamos mucho de Andalucía y llegamos a la conclusión de que tenemos la obligación, la necesidad casi biológica, después de tantos años, de hacer nuestro propio testamento andaluz. Como el niño perdido llora a la vez que juega, se mira Andalucía en tus espejos rotos. Lo que nos amenaza también está en peligro. El ofensor recibirá la ofensa. La muerte transitoria es tu renacimiento y la vida, el camino que nos lleva hacia nosotros mismos. Cuando te abrazo, abrazo al universo. En el estudio, un cuadro inacabado absorbe la luz madrileña que penetra por el rectángulo de la ventana. Los retales de tela metálica parecen esperar la mano de Manuel Rivera para ser tensados, cosidos, superpuestos en un tejido férreo, consistente y múltiple con la ayuda de herramientas seculares. El alicate, las tijeras, los pinceles, el color. Al final quedará un fondo misterioso de espejos, albercas, mutaciones, azogue antiguo, agua y voces, y luz cambiante con el desplazamiento de la mirada. Él era muy pudoroso para que le viéramos trabajar, entonces cuando nos permitía subir era cuando terminaba un cuadro, entonces nos avisaba a toda la familia, subíamos en tropel y entonces ya nos sentábamos, era un poco, como te decía antes, un ritual, ¿no? Entonces ya nos sentábamos a ver el cuadro terminado, que además él colocaba un escenario, le daba las luces y le dábamos nuestra opinión simplemente. Entonces era el único momento en que él no que nos permitiera, sino que nos invitaba a entrar en el estudio. Simplemente le decía, este me gusta más que otro, y él tampoco me preguntaba. Se quedaba conforme, no sé. A mí hay veces que me parecía que no... Se fijaba más en la cara que poníamos, más que en lo que luego le decíamos. Hablaba mi madre siempre, ya te digo, yo no daba nunca una opinión de crítico, sino de hija. Y como hija siempre me gustaba, claro. La que tenía la última palabra siempre era mi madre, y era verdaderamente a la que mi padre escuchaba en cuanto a rectificar algo. Manolo, ese negro, pues no me gusta ahí, suavízalo, o eso te ha quedado muy duro, o esa tensión. En definitiva, era ella a la que escuchaba mi padre. Y nosotros podíamos decir, me gusta mucho más que la otra, o me gusta menos. A mi padre tengo la sensación de que no le gustaba que le dijéramos que la última obra nos gustaba menos, siempre quería que la última nos gustara más. El sol rompe la niebla, centelleando, y el olivar se empina para guardarlo. Fuimos muy precoces, sí. Y nos conocimos, bueno, ya las familias se conocían, o sea que
Y yo lo conocía a través de lo que me contaba mi familia, refiriéndose a Manolito. Yo le tenía un odio a Manolito que no te lo puedes ni imaginar, ¿sabes? Porque me contaban que si Manolito era un niño muy serio, muy estudioso, muy tal. Primero empezó a trabajar con Simón, que era un, ¿cómo te diría yo? Un artesano, que hacía muebles, hacía cosas de este tipo. Él empezó allí a trabajar con Simón sin tener ni idea de que después iba a ser pintor, ni mucho menos. Y allí pues empezó a surgirle la afición a pintar, pues por lo menos a entrar en el mundo del arte. Se hizo un pequeño estudio, el padre no quería, la familia no quería, quería, como es lógico, que estudiara. En aquellos momentos tener una carrera era mucho más importante. Y entonces, como castigo casi, el padre lo metió en el estudio este de Simón porque él no quería estudiar. Bueno, era aquí precisamente donde veníamos Manolo Rivera y yo, pues me parece que eran los años 43, 45, 47, subíamos atraídos un poco por el ejemplo del pintor José María Rodríguez Acosta y tratábamos de emular aquella pintura que se hacía en aquellos momentos, aunque teníamos inquietudes de hacer naturalmente nuestras propias cosas. Recuerdo que subíamos, pues, o con el rigor del calor del verano, que era, como siempre, muy intenso en Granada, o también en el extremo invierno, donde teníamos que abrigarnos dentro del estudio para poder trabajar. Pero todo se soportaba con ilusión, con tal de realizar la tarea. Y yo recuerdo, como si fuera ahora mismo, la imagen de Manolo Rivera, un hombre tan lleno de vitalidad, que siempre lo fue, trabajando en este mismo estudio, con ilusión, con verdadera capacidad de renovación, con un sentido autocrítico, que le llevaba desde a veces la desesperación de no conseguir lo que hacía, hasta el arrobo también de las conquistas que él mismo creía que había hecho en su obra. Y bueno, pues estos son con recuerdos imborrables que están unidos a nuestras dos vidas, que empezaron como pintores muy juntos, empezamos muy juntos, y bueno, pues luego el destino de nuestras vidas hizo que en los últimos años de la vida de él, pues también nos hemos visto y nos hemos relacionado de una manera muy intensa, y bueno, pues siempre volvíamos aquí en el recuerdo, y siempre era motivo de risa, pues comentarios de a lo mejor de cosas triviales y naturales, y otras de recuerdos muy hermosos de esta Granada que nos rodea, o de este paisaje que tenemos ahí, del bosque de la Alhambra, donde se ve la Alcazaba, donde se ve el Alto Albaicín, donde se ve los tejados del Palacio de Carlos V, la Puerta de la Justicia. Todo esto nos envolvía en una atmósfera también poética, estábamos subyugados por la figura de García Lorca, como no, y todo lo que lleva la ilusión de aquellos años de juventud. Entonces hizo un cuadro ya un poco abstracto, lo mandó, que se lo rechazaron, por cierto, pero José Luis Fernández del Amo, que era el director del primer Museo de Arte Abstracto que hubo aquí en Madrid, cuando lo vio le interesó muchísimo y se puso en contacto con nosotros y nos dijo que nos viniéramos inmediatamente a Madrid. Y entonces nos vinimos aquí a Madrid.
Y aquí en Madrid no teníamos otro medio de vivir que lo que le encargaban en el Instituto de Colonización, que estaba también Fernández del Amo dentro de los arquitectos que trabajaban en el Instituto de Colonización, y de vez en cuando le daban un mural para hacer en una iglesia de estas perdidas de pueblos de por ahí, que hemos estado con Arturo Leoneses o yo qué sé, de esas iglesias así, que era lo que verdaderamente nos daba dinero para poder seguir viviendo, en pensiones que a lo mejor nos costaba 2.000 pesetas mensuales, o bueno, lo pasamos mal. Al principio la verdad es que en nuestra época... Hice mi aprendizaje en una tradición académica, escolástica, en la Escuela de Artes y Oficios de Granada. Allí adquirí el conocimiento de las técnicas, de la alquimia. En definitiva, aprendí el oficio de pintor. Manuel Rivera comienza formalmente los estudios de pintura asistiendo a la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad, siendo discípulo de Joaquín Capulino y después de Gabriel Morcillo. A los 17 años, 1944, es pensionado a través de un concurso por la Dirección General de Bellas Artes de Sevilla. Obtiene algunas becas y deja constancia de sus aprendizajes en un numeroso conjunto alternativo de retratos y bodegones. En Granada, por aquellos momentos, yo gozaba de un cierto prestigio, fundamentalmente como retratista. Vivía una situación económica muy cómoda. Además, contaba en buena medida con el respaldo de las instituciones granadinas que habían patrocinado mi primera exposición individual en el año 47. Fue en el año 1953 cuando el Instituto de Cultura Hispánica me invitó al primer Congreso de Arte Abstracto organizado por el director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, José Luis Fernández del Amo. El Congreso de Arte Abstracto de Santander fue para mí vital. Allí tuvimos ocasión de contemplar el arte contemporáneo del momento en la Exposición Internacional de Arte Abstracto. En él tuve mi primer contacto con Saura y Millares, iniciándose entre nosotros una amistad que habría de ser el germen del grupo El Paso. No me gustaba el tipo de enseñanza que nos impartían. ¿Qué era eso de la pintura andaluza a la que trataban de habituarnos? No lo comprendía. Traté de pintar muchas veces esa luz tamizada del atardecer que era casi inaprensible. Yo pintaba en Granada oyendo las campanas de las innumerables iglesias del Albaicín. Desde la altura de la Alhambra, Granada va hacia el sueño arrullada por una leve, creciente, clamorosa polifonía de campanas. ¿Has oído las campanas de Granada? Empieza una a sonar y luego otra y toda la ciudad se hace campanas, ya lo decía García Lorca. Yo quería pintar todo eso, que si me apuras son espacios. Yo quería pintar el espacio que es uno, igual y distinto, pleno de sensaciones que aparecen cambiantes y que en definitiva es una sola sensación. Yo quise pintar con pinceles, con colores, sobre el lienzo, ese espacio y ese horizonte expansivo, íntimo de Granada, y era tremendo. Porque no se trataba de reproducir lo que ya estaba dado en un paisaje concreto, ni de abstraer, sino de la imposibilidad de fijar, de sujetar mi sentimiento del espacio, dinámico, envolvente, con sucesivas traslaciones, sobre un soporte plano. Y surge la crisis. Un día, Manuel Rivera encuentra la tela metálica. La encuentra él mismo y tiene su historia. Me encontré sumido en un debate interno verdaderamente angustioso y de pronto hallé el material que en un futuro habría de servirme de vehículo para mi expresión estética.
que también entrar en almacén en el que de forma milagrosa unos martillos, unas tazas y unas eras se encaban casi habitación. Edicta que en realidad está cosida de la única que en principio esta prela de alambre, la coloqué sobre un bastidor y comencé a hacer ensayos. Para continuar trabajando y destruyendo de otra manera. Estilos, saberes, luces, colores, sonidos, rumores, dudas y afirmaciones de Granada trascendidos a un momento universal. El grupo El Paso fue, sinceramente, un grupo que podía haber sido mucho más importante de lo que fue. Es indudable que es un grupo que pertenece a la historia y que es una actividad que pertenece a la historia. Fue un grupo positivo en momentos muy difíciles, realmente. Hay que pensar en la situación de España en aquel momento, ¿no? Donde reinaba un ambiente gris y mortecino, ¿no? Desde todo punto de vista, realmente, no solamente desde el punto de vista político, ¿no? Desde todo punto de vista era un país realmente en una situación catastrófica, ¿no? Y bien, yo creo que efectivamente colaboramos en una pequeña medida a convulsionar, a alterar ciertas coordenadas culturales, especialmente dentro de las artes plásticas, que estaban anquilosadas y que realmente que no respondían a la situación internacional. La primera tela metálica, la que yo no destruyo y doy como válida, está fechada en el año 56. Cuando fundamos el grupo El Paso en el 57 y realizamos la primera exposición de la Galería Bujols de Madrid, muchos de los componentes del grupo ya habíamos encontrado nuestro camino. En realidad éramos un colectivo de jóvenes artistas que coincidíamos en nuestras actividades, en nuestra crítica de la situación de asfixia cultural y política que se respiraba en la España de los 50. Por eso El Paso se convierte en un grito político, ético y social. Yo es la primera vez que hablo de un grupo con Antonio Saures en París, en Saint-Germain-des-Prés, y luego cuando vengo 2 meses después, en el verano ya, es cuando Antonio Saura y yo, y Millares, y Canogar, y Manolo Conde, y José John, y ya empezamos a hablar de esto. Y entonces pues empezamos pues cada una a dar ideas, oye, pues conoces lo que hace fulanito, lo que hace fulanito, lo que hace tal, lo que hace un cual, y así pues llegamos pues eso, a llamar y a hablar con Viola, con Rivera, con Chirino, con Antonio Fernández Alba. A partir de la disolución del grupo, yo trabajo absolutamente aislado en mi estudio. Mis primeras telas metálicas están fechadas en 1956 y comienzo a estudiar las posibilidades plásticas de ese material que he escogido. Primero trabajo sobre un solo plano en el que la tela metálica está suspendida en un bastidor de hierro